Alabado sea Jesucristo y adelante con María. Que tengáis un buen y santo día, queridos hijos, en los sagrados corazones de Jesús y María y en el purísimo corazón de San José. Buenos días y bienvenidos de nuevo a nuestra sección matutina, Santos y Café. Hoy es lunes 30 de diciembre, aún estamos en la octava, los últimos días de la octava de Navidad. Se llama octava porque los 8 días que van desde Navidad hasta el 1 de enero se consideran como un solo día. Así que octava porque son 8 días, pero como si fuera un solo día. Lo mismo, si recuerdan, sucede también en Pascua y lo mismo sucede también en Pentecostés. Así que son estas tres grandes solemnidades del año litúrgico, que son tan importantes que las tres requieren 8 días como si fuera un solo día. Pues bien, estamos en el penúltimo día del año del Señor 2024 y nos preparamos en oración de agradecimiento al Señor para acoger el nuevo año, año del Señor 2025. Han pasado 2025 años desde la redención. ¿Cuándo vuelve? Surge espontáneamente esta pregunta con el paso de los años y con los jubileos que se celebran. El último en orden cronológico es el que hizo Juan Pablo II, me parece, porque los de Bergoglio no son válidos, ya que no es el Papa. No es que se pueda arreglar esto, ya lo sabemos. Es todo nada, un apagón total. Quien no lo quiera ver, aunque falte la luz, no puede decir que ve. Ves bien, pero en plena oscuridad no ves nada, y punto. Pero han pasado ahora, en el nuevo año que entra, 2025 años desde la redención. Y esto evidentemente debe hacernos reflexionar ante todo sobre la primera pregunta. ¿Cuándo vuelve? ¿Cuándo aparecerá sobre las nubes del cielo? En el Apocalipsis dice, vengo pronto. Los tiempos divinos no son nuestros. 1000 años ante el Señor son como un solo día, y un solo día como 1000 años. Estamos en el tiempo y nos cuesta con estas coordenadas. Ustedes saben que Immanuel Kant, este filósofo alemán, todavía hoy suscita grandes interrogantes. Si era cristiano, si hizo bien, si hizo mal, etc. Pero claro, cuando él reflexionó sobre las categorías de espacio y tiempo como númenos, sobre los que se apoya todo el fenómeno del conocimiento, no es que se equivocara, en eso no se equivocaba. No podemos hacer una reflexión atemporal, solo la revelación nos la da. Hablo raro, ¿no? Solo la revelación bíblica nos permite poner por un momento nuestra mente en lo atemporal, metafísico, espiritual. Porque aunque filósofos como Platón lo intentaron, digamos, sin mucho éxito, ¿no? Porque nosotros estamos insertos en el tiempo y en el espacio. Hoy estamos aquí, queridos hijos, en Sinisi, provincia de Palermo, Sicilia, Italia y Europa. Son las 9:21 del 30 de diciembre. Todo esto no sería así si estuviéramos en Hong Kong, con ojos rasgados y comiendo fideos. Está claro si uno puede viajar. Se viaja por todo el mundo, sin embargo, uno está inmerso en el tiempo y en el espacio, por lo que nos resulta difícil comprender el designio omnisciente de Dios, del Omnipotente, respecto a nuestra pobre condición temporal. Todos estamos en el tiempo y un día lo dejaremos, pero no me extiendo en eso porque hoy quiero hablar de algo más interesante. Estamos en el penúltimo día del año y deberíamos lograrlo para entrar en 2025, y todo es gracias, todo es gracias. La demora del tiempo no juega a nuestro favor, de ninguna manera, ya diré qué quiero decir. Estamos haciendo la sección Pequeños Grandes Héroes de la Fe. ¿Cuántos santos hay que no fueron al paraíso? Se hicieron santos a 8, 9, 10, 15 años. Yo tengo 51, casi 52. ¿Dónde estoy? ¿Cuántas gracias perdí? ¿Cuántas veces ofendí a Dios?
¿Cuántas oportunidades he perdido para santificarme? El Señor me da más tiempo. ¿Va? Entonces lo que debemos considerar, mis queridos hijos, es prepararnos con dos fórmulas. Miserere nostri, piedad de nosotros, Señor, y también te deum laudamus, porque en definitiva es toda gracia. El Señor nos ofrecerá un nuevo año que, como anuncié anoche, si lo recuerdan en la sección El Padre Responde, que está disponible para quienes no la hayan escuchado, fue muy interesante, como siempre, con toda modestia. Anoche está presente en la lista de reproducción, pueden encontrarla disponible anoche. Decíamos que hemos anunciado algo importante, el año del Rosario. He anunciado que para nosotros, del pequeño resto, el 2025 será el año del Santo Rosario, con iniciativas que naturalmente iremos conociendo y poniendo en marcha como pequeño resto. No me dejan en paz. Ok, estén seguros en todas las latitudes, y por lo tanto nos preparamos para este camino. Mientras tanto, los perks are... Nuestra Señora continúa normalmente, diría yo, aunque con algunas excepciones, porque estos días de Año Nuevo son especiales. Así que, en cuanto a hoy, les recuerdo que esta mañana hubo Santa Misa, luego esta tarde a las 5 de la tarde hay el tercer Santo Rosario dirigido por mí, y a las 9 de la noche hay una catequesis importante. Ahora la realización les mostrará la publicación. Ya hablé de ella anoche, es la primera vez que la profundizo, aunque ya esta mañana. Lo haré, el tema del rosario para el año 2025. El tema de esta noche es Fátima. El rosario es el 2025. El de esta mañana es un aperitivo, les digo el título enseguida. Satanás contra la familia y el rosario que salva. Interesante, quizás la de esta mañana sea aún más interesante que la de esta noche, o quizás sean complementarias. Entonces no podríamos entender, digamos, la reflexión. No podríamos entender, no podríamos tener una visión completa de las reflexiones de esta noche si antes no escuchamos la reflexión de esta mañana que les propondré. Releo el título de esta mañana de Santos y Café, Satanás contra la familia y el rosario que salva. Les digo enseguida cómo Satanás se enfamilia proponiendo una fórmula alternativa, otra forma de familia, que por caridad lo digo de inmediato para evitar malentendidos, nosotros pretendemos respetar en todos los sentidos desde el punto de vista civil. Hablo de parejas, de hecho, de parejas homosexuales, pero que no compartimos en razón de nuestra fe. Y esto significa libre iglesia y libre Estado. Debería ser así, ¿no? Es decir, supongamos la República Italiana, el Estado italiano garantiza de una u otra manera estas formas, la identidad de familias alternativas. ¿Qué hacemos? Vamos a lanzar y quedarnos en la Plaza Montecitorio y hacemos manifestaciones contra las parejas de Eni. No, no es eso lo que queremos decir que hay, sin embargo, algo satánicamente aprueba la bendición de las parejas homosexuales. Y a eso nosotros diremos que no, dispuestos al martirio, como ahora escucharán que es posible. Oirán un testimonio del cardenal Comastri, que es cardenal porque lo nombró Juan Pablo II. ¿Y por qué rezo? Porque poco antes de expirar pueda decir la verdad, pueda decir, yo pienso que, y así salva el alma, porque es un hombre santo, pero si es un hombre santo y finge, llamar Papa Francisco, Papa Francisco, Papa Francisco significa que arriesga, en mi opinión, como el padre Livio, pero porque le quiero bien. Oirán una declaración del cardenal Comastri sobre un cardenal que durante el cónclave de 2013 le hizo una profecía. Il cardenal de Chicago negli States si chiamava, ricordo in questo momento il suo nome, un cardinale che era anciano, ammalato, e lui hace una profecía al cardenal Comastri que él cuenta en un encuentro con las familias, pero iremos por un momento. Así que esta noche hay continuación, Fátima, el Rosario y el 2025. Compartan, compartan, pongan me gusta porque hacen circular los programas de Radio Domina Nuestra en las redes sociales y suscríbanse si todavía no lo han hecho. Luego mañana es el 31 de diciembre, es el segundo aniversario de la muerte del Papa Benedicto XVI. Hace 2 años que estamos en sede vacante.
A nuestro pesar no lo hemos hecho como esas direcciones tradicionalistas radicales a las que no les gustan los papas, aunque sea ley válida, así que hacen como que no o abiertamente no están con los pontífices. No es eso, no está el papa, porque lo que hay no es el papa. ¿Y por qué el verdadero Papa Mortus Est, los cardenales? Es una situación totalmente anómala. Lo hemos comentado desde que surgió esta dirección de Padre Faré y Dr. Sionchi. Lo hemos dicho con claridad. Es inútil insistir en la vía canónica, porque la vía canónica lleva tiempo en cortocircuito. Mañana hacen 2 años, no, mañana no. El 20 de enero de 2025. Hacen 2 años que el Código de Derecho Canónico y la vía canónica normativa, si no soy un idiota. Espero que todos acepten no tener otras intenciones, yo no las tengo, y debe quedar claro, no tengo motivos ocultos en esto, pero ignoro si los demás tampoco. Porque es tan evidente que si el 20 de enero de 2022 los cardenales, los de nombramiento prevergoliano, no declararon que el Papa había muerto, se acabó la vía canónica, Dios ha permitido que es inútil insistir. Pero ¿acaso el derecho canónico es dejar doblar? Ánimo, ¿eh? ¿Va? ¿Qué dice? A 10 segundos. Olé. Ganó. ¿Qué es? El derecho canónico no es doble. 2022. Alto. Ha muerto el Papa. 2023, 20 de enero. Ningún cardenal ha declarado nada. Basta. Dice que pueden recapacitar. Sí, vale, pueden recapacitar antes del cónclave. En fin de cuentas, esto es para que se vea que don Minutella ante ustedes, el pequeño resto, porque aquí todavía hay peregrinos, los supervivientes, los curtidos, los pretorianos, que quede claro ante ustedes que don Minutella tiene a bien el bienestar de la Iglesia. No tiene ningún interés como esos desgraciados enemigos, que sean enemigos. Lo demuestra el hecho de que anoche conté que se inventaron, no entiendo, que yo me burlo de mí mismo porque lo pagué yo, Amedeo Minghi, diciendo que lo pagué. Le pedí a mi amigo de Roma y está gestionando enviarme cara a cara con estos enemigos. Yo sabría cómo hacérselos tragar. Él, en cambio, que pagó él, obviamente no pondrá la cuota pagada, sino que pondrá que el señor Ticio invitó e hizo el contrato. Desgraciados que son. Y como dicen esta falsedad, cuidado. En resumen, mutatis mutandis han dicho algo aún peor, especialmente porque yo quiero ser el gran prelado. Quiero que me elijan. Quiero ser papa. Vean que es lo mismo, mentiras tras mentiras. Solo que el problema es que esta propaganda de Satanás contra el que suscribe sirve para arrebatar almas, porque el diablo sabe que yo tengo una misión para el bien de las almas. Padre Hebhard, al que saludamos, deseándole que se convierta y pida perdón por lo que ha hecho, se llevó a la gente inventando pseudomisticismos. No sé cómo estarán las cosas por allí, ya que yo quería ser elegido papa en Florencia en 2024. Hay gente tonta que faltó. ¿Por qué no avisan antes? El primero que silbe contra Dominutella inmediatamente recibe el crédito. Pero lo que sucedió anoche, perdón por la digresión, es una prueba. Que los enemigos son unos bribones, unos desdichados llenos de odio, mentirosos, falsos, calumniadores. Saben que haciendo eso se pierden el alma, no me importa, los odio y los debo destruir, y se pierden el alma. Les hago un llamamiento, convertíos y pedid perdón a Dios. Si quieren salvar alguien en el purgatorio, al menos el menos camino fuera. ¿Quieren pedir perdón por el mal causado? Aún podrían salvarse siguiendo su camino. En cambio, presentan denuncias, llevan adelante calumnias judiciales. ¿Han entendido? A toda costa. Uno ha escrito que celebrará el aniversario en prisión. Me maldicen, ¿entiendes? Quieren mí. Y esta gente que luego va a la iglesia del padre Hebard, del padre Faré, siguen al doctor Sionchi, ¿entiendes? ¿Va? ¿Qué gentuza hay en el genio? Sloilaro, cuídense del odio, el tumor que devora las células y lleva a la muerte a un compañero, comparado con el odio que te consume el alma, que te carcome el corazón y te arroja directo al infierno si no te conviertes. Es una prueba. ¿Por qué calumniar? ¿Tienes pruebas de que yo pagué a Medeo Minghi?
Pues tráelas. Y si acaso, si realmente quieres hacerlo, yo seguiría mi propio camino. ¿Qué más me da quién lo pagó? Los hombres de mi enemigo. ¿Qué me importa? Yo debo disfrutar de la vida, ¿no? Dios los castiga obsesionándolos. Todos mis enemigos no duermen, no disfrutan de la vida, están atormentados. Es Satanás quien los posee con el tormento del dominio término. Esto ya es el castigo. Disculpen, era la fiesta final, ¿qué diablos te importa? ¿No crees? Pero haz tu vida. Vete a filmar a Renato Zero o a Albano, pero qué diablos. Pero lo más grave es, diré que yo he pagado con vuestro dinero a Medeo Minghi. ¿Pruebas? ¿Por qué no lo dices? Eres idiota si lo dices, porque si luego demuestro que no es verdad, ¿cómo te lo estamparé en la cara? No sé si ya está listo, pero no creo que esta mañana, quizás mañana se lo muestro. Entonces, ritornando a quello che stavo dicendo, io ho a cuore la Chiesa, quindi casomai si può fare che si spegnano le ombre. Se podemos hacer que nosotros, ya que amamos la Iglesia, ya hemos dicho que hay un cortocircuito canónico, está ahí. Nuestros enemigos, que son detractores igual que estos que dicen que ha venido Minghi, hacen como que no lo ven. La mentira, la falsedad, la simulación de las cosas. Intereses de otros, de lo contrario habrían interactuado conmigo. Yo que sé, les recuerdo, no lo olviden nunca. En público, como pronto haré firmar a la gente que lo dijo, porque escribieron que cuando fue el obispo de Monreale fueron allí para agredirlo. Qué desdichados, qué infamia, hijos míos queridos, contra el que suscribe. Pon el otro y pasará la historia. ¿Me siguen? La masonería domina esto. Entonces escribirán luego, ellos lo escriben jurando que no es verdad. Los que se fueron, los que fueron echados cuando preguntaron, ¿pero por qué condena usted al padre Alessandro si antes no lo escucha y no verifica? No se hace así. Los guardaespaldas los echaron de la puerta, los empujaron. Los guardaespaldas empujaron a mi gente, porque mi gente, como es verdad que lo demuestro ahora, no hace esas cosas. Los chismosos aún no han dejado de menospreciar y difamar la dignidad sacerdotal del que suscribe, del fraile Celestino que huele mal, del padre Alessandro y sus malos padres, esas cosas. Me parece que no hay hija espiritual. ¿Saben si tengo una seguidora, como las llaman? No hablo de las cercanas, hablo también de las de Catania, a Egipto, a Calabria, a Lombardía. ¿Hay alguna fiel que pueda permitirse ir a las redes sociales a escribir esas cosas como ellas lo hacen? Porque yo les doy la prohibición, quizás no directa, pero conocen el estilo. Nadie del camino de Don Minutella se atrevería a hacer esas cosas. Pero ¿qué más da, entiendes? Esto dice el clima envenenado que suscita Satanás, porque el diablo tiene el corazón de intentar deslegitimar la misión. Todo está ahí, y como solo hay una manera de salvar a la iglesia, que es el pequeño resto, los tiempos ya lo están confirmando. Todo lo demás son habladurías. Entonces, para concluir este aspecto, y luego pasamos al tema de hoy, quiero decir que, a pesar de que el cortocircuito canónico podría habernos obligado a decir basta, se acabó con el 20 de enero de 2023. Ni siquiera me di cuenta de eso, pero no en el sentido de que lo negara, no le presté atención. Así que no todos los males vienen para mal. El cortocircuito canónico basta. Ya no existe el código de rito canónico. Se observa en el momento en que no se observa. Y me parece que un par de veces, me parece que el cónclave de 2013 debió ser el que no observó las normas canónicas, universos domínicos griegos. Pero bueno, esperemos. ¿Pero qué debemos esperar? Esperemos, es justo, yo se lo dije, yo todavía estoy, creo que los hermanos, pero estoy seguro, están de acuerdo conmigo en una fase interlocutoria de expectativa de que, por amor a la Iglesia, si desde el inicio hubiéramos querido, como dicen los curas que se fueron, que quiero ser, haría dos cosas si aceptan.
La primera, me habría autoproclamado en Florencia, Milán o Bolonia, ¿verdad? ¿Qué mejores ocasiones? Uno. Segundo, habría dicho inmediatamente, esa es la iglesia de Satanás, ya no hay ninguna posición. En cambio, ya saben lo que les dije, esperemos todavía. El último recurso extremo, aunque con algunas dificultades que resolver después. Porque deben hacer una revisión de lo que el Papa Francisco ha dicho. Los cardenales que en su caso digan que no es el Papa, deben redactar un documento en el que digan no a la Fides Supplicans, no al querida Amazonia, no a Abu Dhabi, etcétera, etcétera. Porque si no lo hacen, pueden elegir todos los papas que quieran. Yo no lo sigo. De todas formas, con todas las peticiones que se hacen, me resulta que hasta ahora nadie ha respondido. Tacayo. El riesgo de intensificar estas peticiones, se lo digo con cariño, luego Dios sabrá si digo la verdad que conlleva Dr. Sionchi, es el de la banalización. Le invito, Dr. Sionchi, a no hacer más llamamientos a nadie, porque demuestra dos cosas. Un momento de profundo nerviosismo, ya que en pocos días, en pocas semanas, todos los cardenales del mundo reciben peticiones casi como un intento desesperado de acreditarse. Déjelo, no es una carrera a ver quién es más listo aquí. Hay que salvar la iglesia y se salva de rodillas, Dr. Sionchi, ante el tabernáculo con el rosario en mano. Si no, mejor apartarse. No lo sé. ¿Cuántas falsificaciones arriesgan, incluso amablemente, no intencionadamente, a arruinar el proyecto? Pues bien, entonces nosotros, ¿por qué pedimos a la iglesia hasta el fondo, a la iglesia como Cristo la fundó? Podemos esperar que los cardenales se esfuercen por resolver la cuestión canónica. ¿Cómo? Los cardenales nombrados antes de Bergoglio, que ya rondan los 80 años o más, cuanto más Bergoglio resiste, más los manda a paseo, porque caen como fichas de dominó. Sara hace tiempo que no va al cónclave y sin embargo es una figura importantísima. ¿Vale? O sea, si Bergoglio sigue resistiendo mucho tiempo, Sara, el cardenal Sara, que además es un referente para el mundo inútil conservador, ya sabes lo que pasa. Inventan los términos y luego me los roban. Magna questo, la inventé yo, soy siciliano como Pippo Baudo, así que Magna questo la inventé yo. De cualquier manera, Sara está cayendo en la posibilidad de entrar en cónclave. Burke todavía es bastante joven, pero Burke tiene algunos problemas. A parecer, no entro en detalles a nivel físico. No sé si lo que sé directamente pueda permitirle, pero no quiero faltarle al respeto porque no digo de qué se trata. Gobernar la iglesia. Entiendo, no puedo añadir nada más. Hay que estar, no digo en perfecta salud, pero sí tener ciertas cualidades para gobernar la iglesia. De hecho, en el pasado se tenía mucho cuidado. Si un papa, un elegido, tenía cardiopatías o diversas enfermedades, sigamos. Pero supongamos que algún cardenal se empeña, quizás estoy decidiendo continuar ahora esta reflexión y todo lo que quería decir sobre la familia satana contra la familia lo dejo para más tarde. Toda esta noche veo que el tiempo es tirano, ya son las 10. ¿Qué dicen? Porque si no juntamos todo, luego el riesgo es que lo interesante que tengo que decirles se pierde y continuaría con esta reflexión que lo escupe a suicidarse. Entonces en un rato cambiamos el título. Pobre director, es la tercera vez que ya entendí. Francesco, perdóname. Entonces por tercera vez se cambiará el título, pero me parece que el tema es interesante. Veamos el título que dar. Entonces, nosotros podemos dar como extrema ratio, porque se da, aunque estando en una condición antinómica en cualquier caso, porque antinómica en sí misma, antinómica. Es decir, tendrán que justificar por qué no lo hicieron antes del 20 de enero de 2023 y cuáles podrían ser, si acaso lo fueran haciendo ahora, cómo lo harían. Ahora veamos, pero veamos qué justificaciones podrían encontrar válidas para decir que no lo hicieron en ese momento, es decir, cuándo debía hacerse. ¿Cuáles podrían ser las justificaciones diversas desde el punto de vista jurídico? Porque ahí nos estamos moviendo. Porque el intento deshonesto que han hecho desde algunos sectores de hacer creer que nosotros, del pequeño resto, no seguimos la vía canónica, que solo seguimos las profecías, no les resulta.
Las palabras se las lleva el viento, lo escrito permanece. Ahí están mis libros. Mis libros citan abundantemente el Código de Derecho Canónico, porque lo estudiaba y siempre sacaba un 30 sobresaliente y pasaba mis apuntes a mis compañeros de seminario. A veces se me escapa, dicen que no está bien que un gran prelado, quizás sea una señal de que no soy el gran prelado que se espera que, bueno, volvamos a nosotros. Entonces, no consiguen la solución de hacer creer que pisamos el callo. Han intentado hacer eso. El elegante padre dirá que no. Nosotros somos una realidad cismática, que nos hemos inventado nuestra propia iglesia, nuestro propio código. Atención, que lo repito hasta la saciedad. El Código de Derecho Canónico y Derecho Natural, es decir, hecho por hombres, pero que sin embargo goza de respeto frente a todos los demás ordenamientos. Incluso en el mundo islámico existe el mismo criterio para ellos. Y respecto al ordenamiento jurídico, pongamos, de la República Francesa o de la República Italiana, el Código Canónico, es ley natural positiva que vive, sin embargo, de la revelación, porque la ley suprema es la salvación de las almas. Para el Código de Derecho Canónico, la ley suprema es la salvación de las almas. ¿De acuerdo? ¿Listos? No se puede inventar el Código de Derecho Canónico. Así que el Código de Derecho Canónico respira más ampliamente. Padre Faré, esto tenía que saberlo. Finge que no se da cuenta. O sea, si el Código de Derecho Canónico lo absolutiza, ignorando, digamos, los elementos dogmáticos, ¿no? Obviamente hay un cortocircuito, una profunda antinomia. No puedes absolutizar la vía canónica, ignorando que hay una situación dogmática, teológica, espiritual y problemática. No es la vía canónica que puede. No han querido ver el punto y se les echaron encima con métodos elegantes. Porque el doctor Sion sí es muy elegante, pero no es la forma, ¿eh? Alguien dijo, padre, una señora se ha ido porque ella grita. Pero que vaya donde deba ir, es el contenido lo que importa. No se absolutiza el derecho canónico. No vivimos del derecho, disculpen, vivimos de la palabra de Dios, antes que nada, ¿entienden? Pues entonces. Sin embargo, podemos preguntarnos sobre las razones por las que los cardenales, tres Bergoglio, que según Sionsi seguirían allí, yo no lo creo. Y atención, no quiero que me malinterpreten. Respeto la espera del próximo pseudo concreto. No lo creo en absoluto, y ya sé que no sucederá nada, excepto lo que yo sospecho. Entonces, pero supongamos que estos cardenales recuperen el juicio y en un determinado momento decidan, antes o durante el cónclave. Ahora imagínense, ya les he hablado de estas cosas por toda Italia durante 3 meses, pero hoy que estamos a finales de año, entonces supongan ustedes qué situación de parodia, de comedia, al estilo Totò y Pepino de Filippo. Y así es, miren, no me lo invento. Imaginen lo que pasará. Si se deben respetar las normas, se deben respetar hasta el final. Las normas establecen que la elección del Papa debe tener lugar en Roma, en el Vaticano. Así lo dice la Universi Dominici Gregis, dentro de los muros vaticanos. ¿Listos? Aquí, a menos que sea el gran prelado enviado por Dios, porque si Dios lo envía no es que deba pedir. Disculpen, eminencias, ¿puedo? Aquí está el camino. ¿Han notado que esta vía, que además es razonable porque no es antilogos esta vía, es hiperlogos? Es decir, va más allá de la lógica pero no la contradice? Porque la idea de que Dios envía a un hombre como Él quiere, cuando Él quiere, del modo que Él dice que lo envía, no es que deba ser reconocido. Aunque no fuera reconocido, salvará igualmente a la Iglesia. Aunque fuera el blanco de todo el mundo, el gran prelado seguirá adelante, porque lo envía Dios, no los hombres. La investidura es divina, como la de Moisés. En este sentido, el gran prelado podría no ser el papa, y sin embargo superior a los propios papas. Claro, porque mientras el papa es elegido,
avevo meso sí, y mientras el Papa y no me llegaba el SMS del cielo, porque, veamos, me dice el Padre Eterno que estoy diciendo lo correcto, que le alegra, dice que nadie me defiende, solo tú, dice que le ha gustado, soprattutto cuando dije que no debe pedir permiso a los cardenales. Y el Padre Eterno puede ser superior a los papas, porque mientras el Papa es elegido, no es enviado. Y por tanto, debe haber un organismo eclesiástico encargado de elegirlo, que en este sentido es el colegio de los cardenales electores. Por tanto, el Papa es querido por Dios. De cualquier manera, siempre es querido o al menos permitido por Dios, pero a través de los cardenales. ¿Va? En cambio, el gran prelado no es elegido por ningún órgano, por muy noble que sea. No es un eclesiástico, sino que es enviado por Dios. Por lo tanto, su investidura es divina, por lo que podría incluso trabajar solo con 10 personas en el mundo, y la iglesia sería salvada, porque Dios lo envía para salvar al católico, no a la iglesia. Quizás el doctor Sionsi necesitaría profundizar en esto. Él luego se ofende si lo digo así, pero ¿les parece que es ofensivo lo que digo? No es teólogo. Necesitaría que se lo explicaran, pero él, por desgracia, no lo permite, como yo sí permití. Y él sabe, si digo la verdad, que sobre ciertas técnicas comunicativas, etcétera, he escuchado sus sugerencias, porque es periodista, para entender que la iglesia no es la cúpula. La iglesia católica ni siquiera es la Basílica de San Pedro. La sala de prensa vaticana no. Y quizás esto Sionsi no lo ha entendido, no quiere entender. Con el Padre Faré que la iglesia está donde hay fe apostólica. Donde no hay fe apostólica, como decía San Atanasio, ellos tienen la sede, nosotros tenemos la fe. Entonces, el gran prelado servirá a salvare il cattolicesimo, la fede católica, en tiempos de la gran impostura. Hay impostura. ¿Por qué no podría haber un gran prelado? ¿Quién decide si hay? ¿Chionchi? ¿Padre Gebhardt? ¿Padre Faré? ¿Los desertores? ¿Los rivales de Minutella? ¿Quién decidirá que hay un gran prelado? Nadie. Todo este alboroto a su alrededor, pero él quiere ser el gran prelado, y lo es. Se ha convertido en el gran prelado, habrá este gran prelado aquí y allá, y entonces hay una iglesia desde abajo, ahí está esa cosa. Se puede hablar de quien se quiera, la investidura viene de Dios. Podría no ser reconocido ni por sus más estrechos colaboradores. Incluso él mismo podría no ser del todo consciente hasta que no lo sea. Pero si hay investidura divina, desempeña esa tarea, y en este sentido, alguna sospecha, dado que es el fin del annus horribilis, me viene así la verdad. Porque a veces digo, caramba, cuando hablo del gran prelado, y luego verifico y digo, pero mira, aquí están todos los criterios, debe confirmar a los hermanos de la fe. ¿Quién fue el primero en gritar? A rugir, atención, no es que lo haya dicho yo, lo grité. La condena de las 2 excomuniones ya lo dice todo. Me pregunto, ¿por qué la rabia de los enemigos? ¿Por qué 2 excomuniones? Nunca ha sucedido en la historia milenaria del cristianismo. Verifiquen y verán que tengo razón. Es que por desgracia con mí se esfuerzan, porque yo también entiendo algo de teología. Soy teólogo, sedicente teólogo, decían. Incluso hicieron una investigación en la Gregoriana para ver, desgraciados, qué gente infame que se convierte. Llamaron, porque luego a mí me lo dijeron cuando fui a la Gregoriana para saber si era verdad que había sacado la tesis doctoral en la Gregoriana con la máxima calificación y con recomendación de publicación íntegra de la tesis. ¿Entiendes? ¿Entiendes? También lo verificaron, entiendo de teología igual que ellos, no es exclusivo suyo. Entonces decía que el gran prelado,
El gran prelado es una figura de corte bíblico, según yo. En algún pasaje del Apocalipsis se habla de eso, o el ligero presentimiento de que en el tercer secreto de Fátima, según yo, se habla de eso. Porque mientras tanto, el gran prelado sobreviene, aparece en el momento del cortocircuito sobre el munus. Ahí es donde el enemigo, es como escribo en inglés, es concentraron. El munus petri, mi tesoro visible. ¿Recuerdan Smigol? Smeagol accertò mi tesoro, il Signore degli animali. Entonces ese bono, el Papa Benedicto lo protegió. Siempre me he preguntado, primero, ¿por qué no encontró una fórmula para entregarlo? Dios le dijo, me encargo. Segundo, ¿por qué no incluyó a posteriori la posibilidad de que alguien supiera algo? ¿Recuerdan que yo Sionchi se lo decía? Que no invirtiera en esto, pero no me escuchó entonces, como en muchas otras cosas, en Geiswein. Padre, Geiswein aquí y Geiswein allá. Papa Benedicto se lo llevó él mismo, el munus está indisponible. El Señor lo dio y el Señor se lo quitó. ¿Puede hacerlo? ¿A quién debe pedir permiso? ¿Al cardenal Sara? ¿A quién pide permiso Dios? Pero tenemos esa capacidad de fe para comprender que Dios, la Iglesia, es de Jesucristo. Y como dijeron el Padre Juan, Don Enrique y Fray Celestino, estos tres en particular, esta es la situación en la que, clarísimamente, solo podemos esperar y nada más la intervención de Dios, no de los hombres. Porque les recuerdo que el colegio cardenalicio, por más noble que sea, es una institución humana, de creación humana. Por más noble que sea, además, ni siquiera tan antigua, porque solo en el último milenio, la Iglesia, en el primer milenio, resplandecía de gloria, porque no había cardenales que se devoraban continuamente entre ellos. Estos llevan la púrpura y son manipulados por la masonería, ¿entienden? Porque no es una selección cualquiera. Ya con los obispos es así. Imagínate con los cardenales. ¿Entiendes? Ya convertirse en obispo significa pasar por una especie de tamiz masónico muy preciso. Tú no debes hablar de la Virgen María, no debes hablar del infierno, no debes hablar del pecado, no debes hablar de la gracia, no debes hablar de la Trinidad, no debes hablar de la redención, no debes hablar de ecología, medio ambiente, conversión ecológica, inmigrantes. Entonces te conviertes fácilmente en obispo en Italia. Etzelthario Riviloro, cardenales, es una figura totalmente quemada a los ojos de Dios, si quieren confiar en mí. El Señor ya no ve cardenales. ¿Por qué no existen? Pero es tan obvio. Los que formó Bergoglio, los creados por Bergoglio, no lo son. Y los creados antes sí están licuando de la peor, de la más penosa de las maneras. Así que la figura del cardenal, el cardenalato, que parece tan decisiva, es absolutamente Mary Statter Upper Flates. Nosotros no apuntamos de ninguna manera a los cardenales, pero siempre es posible que antes del próximo pseudo conclave, Bergoglio renuncie o fallezca y se convoque el próximo cónclave. Bueno, pero las normas, entonces, les digo que hay que reflexionar sobre ellas. Entonces, ¿dónde se elige al Papa? En Roma, la Capilla Sixtina. ¿Vale? Entonces habrá un cónclave. Este es Livio probablemente, por ejemplo, el presentador cree que no lo habrá. Miren que muchas cosas él acierta, así que yo le doy crédito. Podría no haberlo porque primero Dios permite que algo suceda. Porque si él debe intervenir de alguna manera, debe intervenir. En el Antiguo Testamento contra los judíos, y ponerlos a prueba con duro servicio, es intervenir con Nabucodonosor. Aquí podría intervenir con Putinosoror. Putinosoror. Ustedes se ríen, pero aquí no. O sea, si las cosas siguen como van, el Padre Eterno envía a Putinosoror. El tema es, entendido, no sé qué son cardenales de cónclave, sucesores de Bergoglio que te llueven. Mira,
Pero entonces habrá un cónclave de todas formas, si lo hubiera, inválido, según las leyes de la Iglesia, que se celebra en la Capilla Sixtina. Ahora, perché l'altro conclave sea válido, quello che in su caso Chonci Padre Faré, non sé chi más, auspicano como posible alternativa a la falsa Iglesia, al falso Papa, se necesitan un par de condiciones. Uno, primera condición, que sean cardenales creados por Juan Pablo II, ya no quedan, y por Benedicto XVI aún quedan algunos, el más joven de los cuales, o entre los más jóvenes, está el cardenal Welki, a quien fui a escuchar. La homilía navideña del cardenal Welki en Alemania, en alemán, pero expresa esta comunión con el Papa Francisco en la misa. Me resulta muy difícil, bastante problemático, que alguien que como cardenal desde febrero de 2025 lleva 12 años diciendo misa en comunión con el Papa Francisco y en sus homilías deja entrever cierta sintonía con las aperturas, de repente, como querría Sionsi o el padre Faré, se convence de que no es el Papa y así, de la noche a la mañana se va. Dice, pero don Ramón Guidetti no hizo eso. Un momento, don Ramón Guidetti no es cardenal. Hay gran diferencia, lo siento, no es cardenal. Un cardenal es un cardenal, no puede no saberlo. Entre otras cosas, este, como los otros cardenales nombrados antes de Bergoglio, por obvias razones, ya entraron una primera vez en un falso recuento, y nosotros no podemos saber cómo. En cambio, esto nos dejaría pasar como un hecho consumado que no hayan votado a Bergoglio conscientemente. Attenzione, como quando suona la alarma. Noi non possiamo sapere se Burke non sabía quién era Bergoglio e lo votó por presiones mafiosas. O si no te lo hacemos pagar, podemos saberlo. No, porque hay un secreto. Así que no es tan obvio que Sara y Burke no hayan votado por Bergoglio. ¿Eh? ¿Listo? Undaish comersta. Sin embargo, queremos que se decidan a hacer el conclave, el anticonclave, que es lo que esperan, ¿no? Qué pobres. Qué pena siento por el padre Farah y por el doctor Sionsi. Están en muy mal estado. Y los que les siguen aún peor, porque además organizan la contra pequeña resistencia, porque se abren camino con métodos libres. Todos los métodos pastorales del padre Fares son todos tomados del suscrito. Común que sea devono reunirse en Roma, dice quien dice, pero se hacían privados, dice, pero dice que dice, pero hay una situación irregular en Roma. Dice entonces se pueden reunir en Florencia. Dice entonces la ley, cuando me apetece con vosotros, como vos la podéis superar y eludir. Ustedes deciden cuándo saltarse la ley y por qué nosotros no. ¿Quién decidió quién debía saltársela? ¿Eh? El cónclave se debe celebrar en Roma, la ley. ¿Eligen su papa? No. Nosotros no elegimos ningún papa. El gran prelado es enviado por Dios. Pero me estoy equivocando en lo que digo hoy. Me guía el Espíritu Santo, pues debo hablar la noche. Coman poco esta noche, aunque haga frío. Entonces, deben ¿Qué escena? ¿Os imagináis la surrealidad en la que viven Cionsi y el padre Faré? Yo diría que, siendo fin de año, con la solemnidad pastoral que me caracteriza, quizás incluso como gran prelado, el doctor Cionsi abandone urgentemente y el padre Faré regrese con él. Le conviene también económicamente. Está perdiendo apoyos por esto. La gente nota cierto nerviosismo. Déjalo estar. El padre Faré la ha hechizado. Yo quisiera hechizarlo a él, dice el doctor Sionsi de nuevo. Es una vía ridícula de la idea solo canónica. Lo estoy demostrando.
porque los cardenales de nombramiento prebergoliano se deben reunir en Roma. No hay ninguna excepción a las normas. O porque ellos sí pueden quebrantarlas y nosotros no. Si pedimos a un cardenal hacer un papa fuera, no debe hacerse porque lo proponemos nosotros. Así que yo prevedo, Capilla Sixtina, se reúnen los cardenales y eligen, los cardenales de nombramiento bergogliano, eligen a Juan Batorce o a Francisco Suso. ¿De acuerdo? Y luego deberíamos esperar en la línea pastoral del raggiungibile Padre Faré, supportato por el doctor Chonchi. Y este asunto se me escapa por completo, como buen sardo. La posición del padre Cornet. He renunciado a entenderla porque no he capito qué posición tiene el padre Cornet, que ni una sola vez ha respondido a la solidaridad. A la solidaridad se responde si no es mala educación, lo digo con respeto. Nunca si un hermano me escribe en otra posición cuando fui relegado a laico, no imaginan cuántos curas, incluso bergoglianos, mostraron su apoyo. Yo respondí gracias, unidos en oración, que Dios nos dé luz. Pero no se hace así, no se hace así. De todas formas, volvamos a nosotros. Así que se reúnen allí, y en el armario de la sacristía de la Basílica de San Pedro, entre un trapo, un estropajo y una escoba, a hurtadillas se reúnen. Ya se imaginarán ustedes a qué nivel estamos. A menos que quieran hacerlos desdichados, incluso estos últimos. No hablo de los cardenales, y preveo llegar a decir que habrá una corrección, sanciones de raíz. Espérenselo, incluso como posibilidad, doctor Sciocchi. La idea es que el cónclave, como los cardenales estaban obligados por... Así que, debido al código Ratzinger, crearon un código conclavex, y por lo tanto entraron en cónclave con el código conclavex, y con el código del Papa Benedicto aún ganan tiempo, habiendo hecho un pacto previo, del que no tenemos rastro, pero es un código. Así que no se puede decir claramente que entraron en cónclave sin querer reconocer al nuevo. Entonces, debemos aspettare. Esta es la situación, pero termino con esto. Pero entonces, ¿cuál es la razón por la que estos cardenales, nombrados antes de Bergoglio, no lo hicieron antes de la fecha prevista canónicamente, que como saben es el 20 de enero de 2023? ¿Cuáles pueden ser las razones por las que no lo hicieron? No sé. Todos estaban resfriados con enero y por lo tanto se hipotetizan. Entonces antes todos tenían fiebre, así que lo pospusieron. Pero puede pasar que cardenales convocados para reunirse y decir que el Papa ha muerto, ahora nos reunimos en cónclave para el sucesor, el 16. Aquella vez estaban todos con fiebre. O quizás hubo una huelga de aviones, por lo que los cardenales que debían venir no pudieron venir, y hubo una huelga de aviones. ¿O qué más? Se habían terminado de cargar los móviles, así que cuando Sarah llamó a Burke, que estaba en Estados Unidos, le fue mal y no le contestó porque él quería enviarle un mensaje de texto, pero no pudieron encontrarse. Estas son hipótesis concretas que no han llevado a cabo antes del 20 de enero. Pero luego, la huelga terminó, a Burke le hicieron la recarga y dejaron de tener fiebre. Han pasado 2 años mañana, dalla morte di Papa Benedicto, el 20 de enero de 2025. 2 años de cortocircuito canónico, jurídico. ¿Qué más debemos discutir? No es que el Señor muestra cómo están las cosas para dar credibilidad al gran prelado, como dice el profeta, tienen ojos y no ven, tienen oídos y no oyen. ¿Acaso no está más claro que eso? Tenemos una situación trágica. Tenemos la sensación de que hay un falso papa que está ahí por cuenta del poderío masónico satanista, y no necesito decirlo cada vez.
Una iglesia que sigue las locuras heréticas de los partidarios de Satanás, desde Amoris Laetitia hasta Fidei Donum. Los cardenales nombrados antes del papado de Bergoglio, que celebran en comunión con el Papa Francisco y callan, permitiendo que el caos herético y apóstata se extienda como una mancha de aceite. Ha habido algunas declaraciones aquí y allá sobre la oposición a estas aperturas, pero ahí se quedaron. Y todo es igual a todo, como la novela El gato pardo. Por el contrario, hay un pequeño resto que lo ataca por todas partes. Sabotaje del pequeño resto a plena vista, porque al final siempre quieren intentar de nuevo ir contra el pequeño resto y crear fórmulas alternativas, del tipo, por ejemplo, una especie de semiacumismo, esa última dirección de Padre Farea. Luego se unió Sionzi, porque yo entendí que Sionzi se unió, al menos eso me dijo él. O sea, me lo dijo por teléfono, a ti, que él no sabía quién era, aunque otros en cambio me dijeron que lo sabía desde hacía tiempo. No me lo creo de quienes me lo dijeron, porque yo confié en su sinceridad y honestidad profesional. No puedo creer que me haya engañado. Así que quiero creer que él se enteró al último momento, como me dijo, escuchó al padre, aunque entró en un impago en el que no quiero insistir. Primero dice que supe que es porque no tuvo tiempo. Luego escapó para decírmelo y escuché, en cierto punto dijo, pero me dijiste que no seguiste. Y luego en la llamada me dices que en cierto punto dijo, hay algo que no. Como sea, debería haber sido el padre quien hiciera de mentor de Fionzi, no al revés, o al revés. Buf, no se entiende. De cualquier modo, esta posición, si lo piensan bien, es muy parecida a la de Iuna. Estos harán, con el tiempo verán por qué no hay gran diferencia con Kuhn. Resuelven el problema de los descontentos con Bergoglio, pues Padre Fare dijo algo que teológicamente es un desvarío. Si un sacerdote da misa, piensa en Bergoglio. Vayan a misa y digan no estoy en comunión. ¿Por qué? El bautizado decide, como dijo Padre Cornette, entran y dicen, vengo a misa por tu presencia sin comunión. Cada uno elige, ¡qué caos! Me equivoco, anarquía total. Entren a la iglesia y digan, vengo a misa, Señor, para manifestar fe en tu presencia real, pero no estoy en comunión contigo. Y tú decides, cada uno decide, es un caos total. ¿O me equivoco? ¿Es anarquía teológica? ¿O me tomo un unicum para calmarme? ¿Por qué cada uno es? Entonces la señora napolitana en Santa Paz hizo una estatua de oro cuando me dijo, Padre, si voy allí, haré los cuernos debajo del banco cuando se cite a Bergoglio. Entonces tenía razón, esa es una farisea antes de tiempo, más que el padre Cornet, desde luego. Entonces, en cambio, no es así. El asunto de quién es el Papa, no lo dije yo, lo dice el Papa Benedicto, es decisivo para lo que respecta a la comunión eclesial como garantía. El nosotros de la Iglesia es una garantía, mi garantice a mí individualmente. Debo integrarme en el nosotros de la Iglesia. Hay un nosotros de la Iglesia dentro del cual yo individualmente estoy seguro de poder estar en comunión con Dios. Hay un nosotros, o si quieren hay un yo corporativo, que es la Santa Romana Madre Iglesia, que me dice, este es el Papa. El Papa es garantía visible de la comunión eclesial, como el Espíritu Santo es el invisible de la comunión. Entonces, yo solo, Padre Alessandro, hermana Nadia, hermana Alessandra, María Angela, no podemos asumir la responsabilidad individualmente, sino que debemos formar parte de un yo corporativo, un nosotros eclesial que dice, este es el Papa, y si Él es el Papa, tengo la garantía de estar en comunión con Cristo. Porque como dijo el Papa Benedicto, nadie, sin comunión con el Papa, no hay comunión con Cristo. Es decir, la comunión con Cristo pasa a través de la comunión con el Papa, no porque el Papa sea el vicario de Dios, sino porque, pobre Cristo, Él es la garantía visible de la comunión eclesial, del nosotros, de la Iglesia, que nos garantiza a los individuos.
Es bellísimo. Entramos con el bautismo en un... Hace 3 días bautizamos a una niña japonesa, María. Aquí ella viene de Nagasaki, de Japón, nos escuchaba, le gustó un camino, se preparó y con el bautismo entró en un nosotros eclesial, ¿entiendes? Entró en un nosotros. Así que no es que uno pueda garantizar por sí mismo quién es el Papa o quién no lo es, pero la posición del padre Faré es una posición totalmente, es la de Sionchi, al parecer idéntica. Pero al parecer, porque podemos esperar que haya precisiones, es similar a una cura, si lo piensan. Es más, es incluso más cómoda, porque tú puedes elegir. Está el padre Faré que te dará misa el próximo domingo, ¿de acuerdo? Trae la tiza. Me han dado tizas. Quizás sea por ese discurso que llevamos años haciendo. Lo está dando como anuncio sorpresa. Usan los métodos antiguos. Mira, increíble. Los que uso yo, ¿no? Para crear tensión. Al final es para el 6 de enero. Lo de los mármoles que hacemos hace años. Bueno, traigan las tizas. Bueno, el próximo domingo traigan las tizas porque estarán en misa con el padre Faré, no citan a Bergoglio. Dentro de 2 domingos traigan los cuernos rojos de Nápoles porque irán a misa a la parroquia. Así que el próximo domingo, unidos con nuestro no sé quién, y el domingo siguiente unidos con el Papa Francisco. ¿Veis? Es la postura más cómoda. Por eso algunos se fueron. ¿Por qué la posición entre estornudos y bostezos y ataques de tos hoy en esta categoría está resultando apocalíptica? ¿Por qué luego amplifican mucho en la dirección? Entonces, luego la sesión orientale. Estamos cerca del final. Estamos más cerca de Roma por ese lado. Bueno, mis queridos, yo concluyo así. Ustedes se dan cuenta entonces de que hay una profunda anomalía, y a mí me parece, y mientras tanto podemos abrir los teléfonos para quien quiera llamar, a mí me parece, queridos hijos, que nuestra posición, que nos la disputan, como si fuéramos anabautistas, la tendrán en cuenta ante Dios aquellos que están trabajando contra nosotros, porque yo no creo en la buena fe. Van contra su conciencia porque saben que Don Minutella es un sacerdote serio. Si no fuera por otra cosa, deberían reconocer que fue el primero. Sin embargo, ahora no se habla de él. Los que interactúan con él son el padre, el doctor Sionzi. Son ellos quienes enfrentan la situación. Este Dominutella no existe. Interesante. El objetivo es siempre el mismo, pero que lo hagan, ¿a quién le importa? Como dije hace poco, si el gran prelado fuera enviado por Dios, aunque no sea reconocido, seguirá adelante, porque su investidura es divina, no humana. No necesita ser reconocido. Quien lo reconoce en su alma, se aferra a él y juntos avanzan. Ya basta, punto. Aquí rezar, defender la fe católica sin añadir nada nuevo, porque no es el momento de añadir nada nuevo, sino seguir adelante sin contaminarse con la falsa iglesia. Esperar. Después de 2 años de total antinomia del cortocircuito canónico, veremos si los cardenales harán algo. Después de eso, podremos decir con toda la razón que hemos esperado, que no es cierto que estemos contra la ley, pero que no han hecho nada. Es un hecho, así que solo podemos esperar en Dios. Atención, ¿qué podemos esperar de Dios? No lo sabemos. Dios nos lo ha dicho a través de la Virgen, el gran tres lados, se lo envío yo. Él sostendrá la balanza del santuario. No es que caminemos en la oscuridad total, no hagas eso, solo nos hizo un gesto. No, pero en esto sí que tengo razón, en el sentido de que no es cierto que esperamos de Dios algo absolutamente inédito, porque el buen Dios que nos ama con tiempo nos ha advertido. Profecías reconocidas por la Iglesia, como la del buen éxito en Ecuador, donde la Virgen ha descrito precisamente, será humilde y tendrá enemigos poderosos. Si fuera yo, debería aprender. Así que os alegraré un poco diciéndoos que hoy los he dejado sin aliento. Será humilde, pero con voz fuerte, gritará la verdad, se impedirá su llegada, etc. Así que algo nos han dicho, no me parece que estemos tan locos al tomar este camino, porque no hay otros, están bloqueados, son callejones sin salida, dicen los fragmentos. No es que no las practiquemos, ya no hay. La vía canónica ya no existe, y el código canónico
es ahora solo un instrumento, un instrumentum diaboli, es decir, usado por los partidarios de Satanás para mandar y silenciar. Las voces adversas, por lo tanto, ya no es válido, ni siquiera eso, ya no es utilizable, es la anulación. ¿Ha sucedido alguna vez en la iglesia? Claro que sucedió, no tan naturalmente, pero en tiempos de Arrio algo similar ocurrió. Pero esta es una situación única. Por eso se necesita el poder del Santo Rosario. El camino que salvará a la Iglesia no es el derecho canónico, sino el Santo Rosario. Recuerden esta palabra aparentemente simple donde está todo.